Lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Vamos con la unidad número 1, literatura griega. Vamos en la semana 1, anticipación. Vamos a leer el texto y resolvemos. Vamos a leer las nubes. Lo vamos a hacer en pares, dice la actividad 1. Este texto tiene 3 personajes. Vamos a leer lo que están conversando. Sócrates. Nubes, diosas venerables, que engendráis los rayos y los truenos. Levantaos, soberanas mías, y mostraos al filósofo en las alturas. Es que verdaderamente estas son las únicas diosas, todo lo demás son pamplinas. Pero Zeus, según vosotros, a ver, por la tierra, Zeus olímpico no es un dios. Sócrates, ¿qué Zeus? No digas tonterías. Zeus ni siquiera existe. Extraxiades, pero, ¿tú qué dices? Pues, ¿quién hace llover? Esto, acláramelo antes de nada. Sócrates, ¿dónde has visto tú que alguna vez llueva sin nubes? Sin embargo, lo que tendría que ser es que él hiciera llover con el cielo despejado. Extraxiades, por Apolo. Con lo que acaba de decir, le has dado un buen apoyo al asunto. Y la cosa es que yo antes creía que a pies juntillas que Zeus orinaba a través de una. Escriba. Pero explícame, ¿quién es el que produce los truenos? Eso que no me hace a mí temblar de miedo. Sócrates. Estas producen los truenos al ser empujadas por otras partes. Estudiantes, vamos a ver eso. ¿Quién se lo va a creer? Sócrates. Te lo voy a explicar, poniéndote a ti como ejemplo. En las pantaneas, cuando has tomado mucha sopa de carne, no se te revuelven las tripas y de pronto se produce un movimiento en ellas que empieza a producir borborismos. Estridentes. Sí, por Apolo. Y al momento provoca un jaleo horrible y un alboroto. Y la dichosa sopa produce un ruido y un estruendo tremendo. Como un trueno, primero flojito, pac, pac, después más fuerte, pa, 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 pac, y luego tan mente un trueno, pa, 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 pac, como hacen ella. Aristófanes. ¿De qué trata el texto? Es una conversación de 3 personajes donde se intenta explicar por qué de la lluvia y el trueno. Porque el texto pertenece a su género de la comedia. Todavía si nos hicieron reír. Explicamos, porque es una situación de la vida donde se muestra lo ingenuo que es el ser humano en sus creencias. ¿Qué elementos de la comunicación oral encontramos en el fragmento? Emisores, había 3, receptores, o sea, el que manda, el que recibe, bueno, pero aquí todos son emisores porque todos hablan. El mensaje, hay un canal que es el viento, el código lingüístico oral. Construcción, los textos orales. Actividad 2. Leemos y resolvemos. Ana y Juan se envían notas de voz a través de una red social, puede ser el WhatsApp, para comentar un proceso de su día escolar. Vamos a leer, pongamos atención a lo que nos van a decir. Escucha. Hola, ¿cómo estás? ¿Supiste lo de Susi? Esto de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Me preocupa. Los jóvenes deberíamos tener autonomía en nuestras decisiones. ¿No crees? Sí, claro. Locura temporal. Eso fue todo lo que le sucedió a Susi. Dice,
Para comprender un texto oral debe seguir las etapas. Precomprensión. Al iniciar la comprensión de un discurso oral, el interlocutor necesita recuperar información compartida entre emisor y receptor, es decir, contextualizar la conversación. En este proceso, en el que ambos interlocutores reconocen la información compartida. En la conversación mostrada qué conocimientos compartidos poseen Ana y Juan. Tenían conocimiento del estilo de vida de que llevaba Susi y del suceso trágico que le había sucedido. Sigamos leyendo. Explicamos que por qué el contexto de la conversación de Ana y Juan es informal, o el tipo de lenguaje usado, que se llama coloquial, que se usa con amigos y familiares. Usamos cualquier tipo de palabras para comprenderse. O sea, lo más sencillo. Comprensión durante la comprensión del texto se utilizan una serie de habilidades. Reconocer. Se asigna un significado a las palabras que componen un enunciado. Vamos con el SEBA. Identificamos en el texto las palabras o frases que necesitan una asignación de significado y lo explicamos. Supiste, esta palabra proviene de saber y tiene relación con tener conocimiento de algo. En el texto se usa como una interrogante para evaluar si sabe lo que les pasó a Susi. Locura temporal se usa para asignar un acto que no está de acuerdo, pero es pasajero. Se lo asigna a Susi para justificar el acto que cometió, o sea, locura pasajera, locura temporal, ¿va? Se le chisporroteó, ¿va? Por lo que Isabel que se ha aventado, imagino que con una patineta en un parque extremo, ¿va? Que al rato tienen que llegar la ambulancia. Selecciona e indica en los enunciados más relevantes del discurso cuáles son las ideas principales de la conversación entre Ana y Juan. Bueno, saludar a Juan, ¿va? Ella lo comienza a saludar. Informar lo que le pasó a Susi, transmitir una idea a Juan, dar una respuesta a lo que sucedió a Susi. Interpretar. Se atribuye sentido a los enunciados de acuerdo con la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa de Ana y Juan? Que sepa lo que le ocurrió a Susi, transmitir ideas para que un hecho ya no se repita, dar a entender que están solidarios ante un hecho. Negociación del significado. Esto es un proceso en el cual los interlocutores negocian lo que quieren decir. Esta negociación se establece de acuerdo con los intereses de cada interlocutor, por lo que el éxito de la comunicación se considera de manera individual. La intención comunicativa de Ana se mantuvo o cambió la conversación. Explicamos. Se mantuvo el mensaje, pues era hablar de lo ocurrido a Susi. Se entendió bien y ahí estaba entendiendo Juan. Explicamos cómo se evidencia la negociación de significados entre la conversación de Ana y Juan, en que Ana habla y sigue hablando de lo mismo. Juan le comprende haciendo notar el por qué sucedió el incidente. Hoy entramos en materia, la comedia greco-latina, la que nos hace reír. Ya nos vamos a reír un buen rato. Actividad 3. Leo y reservo, la comedia. Bueno, lo bueno de estos programas en estos tiempos, me recuerdo que en mi época comenzamos con una tragedia. Me acuerdo cuando me tocó dramatizar a un mensajero que iba a hablar con Yocasta. Comenzamos con la tragedia. Comenzamos, la comedia. La comedia es un subgénero dramático que buscaba evidenciar la imperfección del ser humano. Si bien sus inicios se notaban a la festividad en honor a Dionisio o Baco, dios de la infertilidad. O sea, en un pasado a Dios lo reconocían como Dionisio, dios de la fertilidad y el vino. Qué rico. La comedia pasó a retratar a personas de todas las clases sociales de forma burlesca e irónica, enfatizando los vicios y los efectos y la falta de virtud. Bueno, en las nubes a quien ridiculizaron las creencias, creían que Zeus hacía pipí a través de una nube. Qué chistoso. Entre las características de la comedia se encuentran las siguientes. La obra suele ser realizar una crítica social o política de su época. El coro se integra por personajes no comunes, nubes, avispas, ranas, etc. Representan una sátira, es decir, una burla de la realidad. La acción es un engaño, sin embargo, mezcla rasgos de la realidad con la fantasía. Bueno, se da. Utilizan un lenguaje popular, incluso a veces utilizan el lenguaje vulgar. Bueno,
Así va, tripa, dijeron. Eso es algo vulgar. Tiene que ser intestino. Utiliza a las personas estereotipos para representar su historia, el avaro, el villano. Vamos a leer a don Euclión. A partir de lo anterior, amplío mi respuesta del literal B de la actividad 1. ¿Por qué el texto de las nubes pertenece a su género de la comedia? Explico. Porque nos presenta un relato dramático, donde se expone una creencia y la muestran de una forma burlesca para hacerla entretenida. ¿Qué características de la comedia se cumplen en el texto? Lanza críticas a la manera de ver las cosas, lanza burla a las ideas religiosas de la época. Ejemplo, Zeus orinaba por una nube. Uso de lenguaje popular y vulgar al decir orinar tripas, bueno, eso es vulgar, ¿va? Bueno, en un lenguaje más técnico, orinar se tendría que decir miccionar, ¿va? Miccionar o también podemos evacuar, ¿va? Continuamos. Dice, vamos con consolidación, actividad 4. Leemos el texto. Preparen sus salivas, preparen su boca, que se van a reír un buen rato con este señor. Vamos con la olla. Veamos, olla, pero no del duende, ¿va? Vamos a leer. Va, va. El dios Lar mantuvo el secreto de la olla. Bueno, una explicación. Dios, aquí no estamos hablando de nuestro Señor, ¿va? Así que por eso la ponemos con D minúscula, porque no es un nombre, es una asignación. El dios Lar mantuvo el secreto de la olla como un tesoro por mucho tiempo, ya que consideraba que nadie era digno de encontrarlo. Sin embargo, permite que Eucleón encuentre la olla, para que éste pueda casar a su hija. A partir de este momento, Eucleón se convierte en un personaje que no confía ni en sí mismo, después de volver a enterrar otra vez la olla. Pierde la cabeza pensando que todos quieren robarle el tesoro y se dedicaba a vigilar su olla sin tener nunca paz. ¿Me la van a robar? Me imagino así el pobre Eucleón. Escena 4. Antrax. ¿Qué? No podía Eucleón de su bolsa hacer comprar para la boda de su hija. Estrobio. ¿Qué va? Antrax. Que se lo prohíbe. Estrobio. Que se lo prohíbe, dice. La piedra pómez no es tan seca como este viejo. Anda, ¿verdad? Esto lo juzga. Tú mismo. Se empeña en que está arruinado, del todo perdido, hasta implorar el socorro de los dioses y los hombres en cuanto que ve que se escapa por donde sea el humo de su casa, corre a atraparlo. Y aún hay más. Cuando se va a la cama, se ata una bolsa de cuero a la boca. Anda, pero, ¿para qué? Esto no sea que se le escape algo de aliento mientras duerme. Bueno, además, ¿sabe? Cuando se baña, llora por la cantidad de agua que se gasta. André, ¿crees tú que podríamos conseguir del viejo un talento para comprarnos la libertad? Estróbilo. Uf, ahí si le pidieras prestada el hambre, no te la daría. Veréis. Otra cosa, hace poco le cortó el barbero las uñas. Fue y recogió y se llevó todas las recortaduras. Hasta las uñas chucas para recoger. Continuamos. Antrax. Por Hércules. Habla de un hombre terriblemente pobre. Estroblo. ¿Te parece de veras que un hombre pueda ser tan pobre y vivir tan miserablemente? El otro día un milano le arrebató un ave, ¿verdad? Un ave de rapiña, como un tipo sopa. Le arrebató un pedazo de carne. El hombre corrió llorando al prestor, o sea, al delegado, ya es como un delegado, como a donde se pueden ir, a donde se podía demandar a alguien. Empieza ahí a exigir llorando y lamentándose de que se le permitiera hacer un proceso a Milano, o sea, que enjuiciaran a Milano al ave por robarle el pedazo de comida. Ciertas cosas te podría contar si tuvieras más tiempo. Bueno, me recuerdo cuando en esta obra me acuerdo cuando me examinaron me saqué 9. No sé en qué tuvo el error, pero ha sido una obra bien entretenida. Me recuerda a mi primer año de bachillerato.
letras. Va, resolvemos. Según el texto, ¿qué acciones de Euclón lo convierten en una persona avara, tacaña? No deje escapar el humo de su casa. No deje escapar el aliento de su boca. No presta el hambre. Cuando le cortan las uñas, levanta los recortes y se lo lleva. No deja hasta las uñas chucas llenas de hongo. Y gasta agua al bañarse, llora. ¡Qué barbaridad! Interpretamos el significado del siguiente enunciado. Así pidieras prestado el hambre, no te la daría. Es para que se comprenda hasta qué extremo es de tacaño avaro el personaje Euclión. Explicamos la razón por la cual Estróbilo expresa lo siguiente. ¿Te parece de veras que un hombre pueda ser tan pobre y vivir tan miserablemente? Es una forma de contradecir a lo dicho por Antal, el cual trata de justificar la actitud de Euclión diciendo que no tiene recursos el pobre. Pobre, tiene una olla llena de pisto. ¿Cuál relación se hace entre Euclón y la piedra pómez? Esto le hace la comparación que mejor es una roca volcánica, tiene algo que dar y no el tacaño de Euclón, que ni la suavidad de una roca puede dar. Más suave una roca, a veces está más seco, dicen. ¿Es posible encontrar personas parecidas a Euclón en la realidad? Explicamos. Yo en mi vida he visto gente tacaña, avara, que hacen lo que no tienen nada, pero no tan extremistas como dicho personaje, ¿no? Así como no, sí, ya es una forma burlesca de burlarse de la gente que tiene dinero. Valorando la actitud del personaje Ukyo, que es malo ser como él es. No hay que mentir, porque teniendo se hace el pobre. Lo malo es que puede llegar a ser cierto, o sea, que no, algún momento ya no va a llegar a tener nada y no se le va a creer. Como el cuento de Pedrito el mentiroso, que gritó el lobo y nadie le creyó. O sea, ahorita Euclón tiene pisto y dice que no tiene nada, ¿va? Está haciendo el pobre, pero va a llegar un momento que de verdad no lo va a tener y nadie le va a hacer caso. Eso sería nuestra respuesta con actividad en casa. Selecciono y escucho una conversación formal y una informal, ¿va? Una formal y una informal. Aplicar unos pasos para completar un texto oral en el cuaderno. Escuchar detalles, escuchar palabras claves, escuchar información específica, encontrar muletillas. Muletillas son aquellas palabras repetitivas, ¿va? Pero es que, decir sentimiento de quien habla. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.